Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos, los amigos que están asistiendo a este vídeo. Quisiera presentarme, soy el hermano en Cristo Fernando Ruiz Torres, y me puse a pensar cuando dice la palabra del Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y muchas veces como miembros de un grupo cristiano no estamos haciendo nada, y tenemos que proponernos en ser obreros para anunciar la palabra del Señor. Y esa es mi grande preocupación, y por ese motivo que en este momento me estoy proponiendo en divulgar en el conocimiento que pueda tener sobre la palabra del Señor para la edificación de cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El contenido de esta palabra, hermanos, es muy fuerte. Lo que me gustaría es desmembrar este versículo, comenzando con la destrucción del pueblo. La destrucción del pueblo, vamos a hacerlo en el sentido inverso. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, en un sentido global podremos decir que en este versículo existe inteligencia, existe poder, existe conocimiento, existe espíritu. Entonces, este tipo de conocimiento no es nuestro. Este tipo de conocimiento es de lo alto. Y este vástago que nosotros estamos hablando se está refiriéndose al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, que Él llega a este mundo con ese tipo de conocimiento. Entonces, nosotros como cristianos y como seguidores de ellos, al tornarnos hijos adoptivos, ¿no?, de este linaje, nosotros tenemos que captar el conocimiento de Dios, no nuestro conocimiento. Entonces, nuestro conocimiento, hermanos, nuestro conocimiento en nuestra razón, nosotros le conocemos como filosofía, ¿no? Por eso es que la palabra del Señor habla, cuando los fariseos hablaban, Jesucristo decía que serían, ¿no?, que tenían filosofías huecas, ¿no?, falsas sutilezas. Entonces, este conocimiento, hermano, es del reino, no es de nuestra mente. Por eso es que la palabra del Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, hoy en día, hermanos, estamos hablando de Dios con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento. Y muchas veces caemos en mentiras y muchas veces caemos en prevaricatos. Ya vamos a hablar sobre qué cosa significa el prevaricato. Entonces, hermanos,
cuando nosotros pasamos el pensamiento de Dios a nuestro pensamiento, sin el asesoramiento del Espíritu Santo, sin la humildad que nosotros podemos tener, porque la mayoría de los líderes se sienten como que si serían ellos los sabios del reino de Dios. Ellos ya han caminado, ya han pasado, ya han vivido por ahí, han venido y están explicando ahora, y eso no es lo correcto, amados hermanos, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice: bienaventurado el pobre en espíritu, ¿no? Porque ellos heredarán el reino de los cielos, ¿no? Entonces el pobre en espíritu tiene sinónimo de humildad, para que nosotros, o sea, el pobre, el que no sabe el conocimiento de Dios. Entonces en ese momento yo digo: Señor, yo quiero saber tu reino, Señor. Yo quiero saber, amado Dios, la vida que tú tienes. Yo quiero saber, Señor Santo, la composición que tú tienes. Yo quiero saber, Señor, el proyecto que tú tienes para con nosotros. Yo quiero saber el plan que tú tienes para con nosotros. Pero sin embargo, en nuestra filosofía, en nuestro léxico poético, podemos hablar tantas cosas, ¿no? Entre comillas, al oído, ¿no? Que puede caer agradable al oído de los que están escuchando, y eso es una aberración en el fondo. Entonces la palabra dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Fue destruido por falta de conocimiento. ¿Y a qué tiene que ver la palabra destruido? Es porque atrás de lo destruido hay una lucha. Entonces hay una lucha que nosotros tenemos que tener constantemente. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, hermanos, como calificativos que somos príncipes, hijos de Dios, y somos soldados en Cristo, somos militares, nosotros no podemos saber los planos de emboscada que el enemigo tiene para con nosotros, porque nosotros, al ser militares, no tenemos conocimiento de las estrategias del mapa que el enemigo podría estar haciendo, ni las formas como combatirlo. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Señor. Y mucho más grave, hermano, acá dice: por cuanto desechaste el conocimiento. No, desechaste el conocimiento. ¿Cuántas veces se ha escuchado la palabra del Señor? Yo se los digo a mi familia, a mí mismo, a mi familia, a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis amigos. ¿Cuántas veces los padres han predicado la palabra del Señor y se entró por un oído y se les salió por el otro? Y mientras que ahora están divirtiéndose, están dándose a la vida sodómica, a la vida gomórrica, como se podría decir, hermanos, y esto es muy peligroso, porque la palabra del Señor dice que no sabemos ni la hora, ni la fecha, no sé si es día o noche, en lo que el Señor va a venir en su segunda venida. Entonces nosotros desechamos, porque nos creemos eternos, nos creemos como que si nosotros no vamos a morir nunca, ¿no? Digamos la televisión y todas las noticias que los periodistas nos transmiten al interior de nuestros hogares es de desgracias, de asesinatos, de muertes, de homicidios, etcétera, de inundaciones, de terremotos, de todo eso. Pero pensamos de que nunca nos va a alcanzar a nosotros, y eso es un completo error que podemos tener, porque la muerte, hermanos, es como la lotería. No sabemos en qué momento nos va a tocar. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que estar preparados. ¿En qué? En el obedecer al Señor. Pero para obedecer al Señor tenemos que saber por qué vamos a obedecer. Y el por qué es el conocimiento de la palabra del Señor. Y sin embargo, muchos hermanos están en las iglesias, están 5, 10, 15, 20 años en las iglesias, y no saben dónde está el libro de Isaías, no saben dónde está el libro de Mateo, no saben dónde está Apocalipsis, ¿no? Y se pasan durmiendo, se pasan bostezando. Hermanos, eso no es, Señor. Esa es una forma de desechar la palabra del Señor. Y
Y en el último versículo dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Y de lo poco de lo que nosotros podríamos saber, en el momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, ¿no? Los primeros caminos, ¿no?, que nosotros entramos entusiasmados, ¿no?, así como el pueblo judío, cuando salió de la prisión, de la esclavitud del pueblo egipcio, que es un simbolismo de pecado. Entonces el Señor manda a su libertador, que en este caso es Moisés, abre los candados de la prisión, salen y ellos salen entusiastas. Cuando se encuentran con el mar, es un símbolo de bautismo en agua, se encuentran con el mar, ellos salen, ¿no?, después de la abertura del Mar Rojo, ellos salen y salen entusiasmados. Pero cuando se dan cuenta, el entusiasmo, cuando comienzan a caminar 3 días, se encuentran en el río de la amargura, ¿no? Y ahí vienen las murmuraciones, viene el desánimo, y luego empieza el olvido. Eso no puede ser. ¿Cómo nos podemos olvidar recién de lo que nosotros hemos sentido la presencia de Dios, de que el Señor nos está liberándonos del pecado? Y luego, como pasa el tiempo, la primera vicisitud, la primera dificultad, el haber encontrado el agua con sangre, ¿no?, el agua de color rojo, ¿no?, que el Señor le llamó Mara, ¿no?, vienen las murmuraciones. Y ese es uno de los puntos que también la iglesia comete el error en decir que el viejo hombre murió. No, Señor, el viejo hombre nunca muere. Al viejo hombre se le controla, se le deja en un rincón del pensamiento, y que todo el terreno amplio que dejamos, un espacio, es para que ocupe el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hermanos, aquí nosotros no tenemos conocimiento, encima desechamos el conocimiento, y encima nos olvidamos del conocimiento de Dios. Y cuando tenemos estas 3 cosas almacenadas que va a destruir nuestra cabeza, cuando vamos a hablar de Dios, hermanos, vamos a hablar de Dios bien a la corbata, bien alterno. Los líderes ahí en las iglesias, todo el mundo dice amén. Sin embargo, estamos hablando cosas prevaricadoras. ¿Qué significa prevaricato? El prevaricato, hermanos, es una palabra jurídica, y la Biblia es un libro jurídico que viene de lo alto, la ley que viene de lo alto. La palabra prevaricato tiene dos sentidos. Cuando un juez inventa una ley que no existe en los códigos y lo hace como vigente, lo hace como que práctica. Y muchas veces los líderes inventan cosas que no existen en la palabra del Señor para que los hermanos, y le obligan a los hermanos para que lo pongan en práctica. Ese es un prevaricato. Y el otro prevaricato es cuando un juez aplica una ley que ya está derogada, que ya no tiene vigencia, como la ley antigua del Antiguo Testamento. En este sentido, en el sentido literal de la palabra, pero el sentido espiritual, tiene vida y se encaja perfectamente con el Nuevo Testamento, con la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a darle vida a la ley derogada y la voy a hacer como vigente. Ese es otro prevaricato. Y eso en el mundo, en nuestros códigos, en el Código Penal, en el Código Civil, cuando un juez comete eso, lo expulsan. El Poder Judicial, el Ministerio Público, lo expulsa a ese magistrado por estar cometiendo el delito de prevaricato. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado. Cuando nosotros nos vayamos a una iglesia, vayamos con nuestros libros, con nuestra Biblia, con nuestro cuaderno, con nuestro lápiz, con nuestro borrador, ¿no?, para que nosotros podamos escribir, alimentarnos y estar siempre frescos en la palabra del Señor, dirigidos por ese gran Maestro que es el Espíritu Santo. ¿No? Me despido por ahora, hasta la próxima clase. Muchas gracias.